después de haber movilizado 3.900.000 dólares, que entran y salen en 24 horas. Y entonces cuando empezamos a hacer cálculos, ¿cuánto es 3.900.000 dólares? Es el 19% de 20 millones. O sea, si la coima es 20 millones y ellos han manejado una cuenta que equivale a 3.900.000, que es el 19% de 20 millones, pues ahí está la coima. Así de simple. O sea, ellos pueden decir lo que quieran, pero ahí está. Esta cuenta no la pueden justificar, no saben a qué se debe, no saben absolutamente nada. Es una cuenta que hasta ahora no nos han contestado a qué se debe. Hemos preguntado, oiga, señores, estuvo hace 6 meses el señor, nos ofreció mandar los datos, hasta ahora no lo tenemos. Y este dinero movido en esa cuenta, en ese mes que se firme el contrato, equivale al 19% de la coima que recibe Toledo. Bueno, si ladra y tiene 4 patas y una cola, es un perro, ¿no? O sea, no hay mucho más que decir. Y en eso es lo que hemos visto. De esa manera hemos podido investigar. Así que este tipo de datos, de documentos, nos llevan a desarrollar una serie de teorías que al final el tiempo la va a ratificar, es evidente, ¿no? Eso es lo que quería decirles. No sé si hay algo más que añadir, Presidenta. Muchas gracias, congresista García Belaúnde. Bastante claro, además, porque ni siquiera puede existir una metodología exacta para poder investigar. Hay mucho de olfato político para ir detrás de delitos estos que, como son de cuello blanco, sabemos que son altamente sofisticados, y mucho más cuando se trata de empresas que han ido perfeccionando sus métodos a lo largo del tiempo, porque sabemos que incluso la división de operaciones estructuradas, esta de la caja 2 de Odebrecht, tenía una contabilidad altamente especializada para hacerla prácticamente indetectable a los controles formales, pero siempre cometen errores, como muy bien lo ha descrito el congresista García Belaúnde. Cometen errores y entonces empiezan a dar pistas sobre las cuales se ha podido descubrir la mafia más grande, que decimos nosotros, que ha atacado a América Latina en su conjunto y hasta el África. Congresista Beteta. Presidente, y quiero añadir algo más. Transparencia dice que la corrupción en nuestros países se ubica básicamente en comunicaciones y en construcciones, ¿no? En transportes y en comunicaciones. En el Perú hubo un presidente que gobernó del 48 al 56, un dictador, Genaro Dría, que se vio beneficiado con el boom de la minería durante la guerra de Corea. El Perú pasó años muy buenos, del 50 al 56, digamos, y hubo una bonanza económica importante. Y este general, que le decían general de la alegría porque le gustaba cantar, ¿no?, y tocar guitarra, etcétera, ¿no? Este general de la alegría, que gobernó hasta el año 56, construyó muchas obras. Por ejemplo, el Estadio Nacional, algunos ministerios, obras de vivienda, etcétera. Y todo lo hizo con constructores peruanos. En esa época no había Odebrecht. Odebrecht llega mucho tiempo después. Y entonces, cuando sale del gobierno ese señor en el año 56, lo estoy vinculando un poco a la política, pues ustedes son políticos también, entonces es interesante saber esta historia. Cuando sale el 56, él regresa el 62 como candidato para volver a ser candidato y volver a ser presidente. Y entonces le sacan una serie de informaciones y se publica en ese momento un aporte de las empresas constructoras, ¿ya? Un aporte de las empresas constructoras al gobierno de Odría, ¿no? Un aporte, pero por escritura, se publica una escritura pública que estaba de una manera reservada, una escritura pública, finalmente uno tiene acceso a ella, pero que no se conocía en todo caso, una escritura pública donde 7 empresas constructoras le regalan propiedades al presidente Odría. 7 empresas constructoras que habían construido el Hospital Rebagliati,
el Estadio Nacional. En ese momento todavía el Estadio Nacional está de pie, por suerte, y otras grandes obras. 7 constructoras que habían sido beneficiadas con el gobierno de Odría le regalan, ¿qué cosa? Propiedades al presidente Odría, ¿no? Le regalan su casa en Vargas Machuca, que es una casa que está al lado del estadio, como para no perder la sensación de estar cerca de una obra que le había hecho. Le regalan una casa en un balneario en San Bartolo, le regalan una casa en otro balneario más al sur, en Paracas, en Ica, y finalmente le regalan una casa en Monterrico, que era en ese momento chacra, era las afueras de la ciudad, que hoy día es un club social de la Fuerza Aérea. Le regalan 4 propiedades por escritura pública, se la donan. Claro, en esa época había escritura pública, evidentemente. Hoy día ese tipo de regalos se siguen haciendo, pero con mucho menos transparencia, ¿no? Gracias, congresista. ¿Alguna consultita antes de pasar? Senadora Salvatierra. Adriana Salvatierra, senadora de Bolivia, muy buenos días y muchas gracias nuevamente por haber aceptado recibirnos como comisión de investigación. Mi consulta va para el congresista García. Usted ha relatado una serie de hechos que más allá de la anécdota muestran tipos de modus operandi a partir de los cuales se han materializado por presuntos sobornos, coimas. En concreto, en el documento de Castillo de Arena versan 2 formas: la operación Cabo, que es transferencia a cuentas, muchas de ellas pasando incluso por cuentas abiertas en paraísos fiscales o incluso a veces utilizando empresas offshore. Brevemente yo le menciono, nosotros en Bolivia realizamos también una comisión, fui parte de una comisión de investigación de papeles de Panamá por el escándalo precisamente de todas las empresas offshore que se habían abierto y que vinculaban a personas en Bolivia. Hay ciertos puntos en los cuales se encuentran. Ese es un tipo de modus operandi. El segundo precisamente es, como usted lo mencionó al final, los pagos en especie. Pero dentro de esta metodología usted hacía referencia, por ejemplo, a una de ellas es hacer la resta simple del cálculo entre la obra, el costo inicial de la obra y lo que significó al final. Mencionaban también que no existía o existía incluso muchas veces complicidad de entidades que deberían haber realizado un proceso de supervisación o viabilidad de la obra. ¿Qué otros elementos ustedes encuentran como recurrentes que puedan ser útiles también para que nosotros señalemos o encontremos pistas de investigación? Esa sería la consulta. ¿Qué ustedes consideran que de forma reiterativa aparece y que hace parte de los modus operandi a partir de los cuales se gestionan los sobornos? Gracias. Yo le cedo a la presidenta que también tiene la misma información. Gracias, congresista García Belaunde. Hay situaciones que son recurrentes. La construcción de un marco normativo ad hoc para cada proceso. Empezaba con una ley que declaraba de interés nacional, luego decretos de urgencia que excluían, por ejemplo, a los órganos de control, que exoneraban de determinados requisitos de cumplimiento en cuanto al expediente técnico. Por ejemplo, nosotros antes teníamos el Sistema Nacional de Inversión Pública, conocido como el SNIP, que te exigía que tú debas garantizar documentadamente rentabilidad social y rentabilidad económica para que el Estado pueda priorizar un determinado proyecto. Y ellos entonces daban un decreto de urgencia que exoneraba del cumplimiento de este requisito, entonces ya no tenías que garantizar que haya rentabilidad social o rentabilidad económica. Decretos supremos para generar financiamiento por parte del Estado, garantías, por ejemplo, ¿no? Este marco normativo que iba avanzando en niveles inmediatamente inferiores de gobierno, por ejemplo, circulares a cargo de Proinversión, que es el ente encargado de promover las inversiones en el Perú y llevar adelante los procesos. Entonces, circulares,
Este es el marco normativo, pero hay algo que también es recurrente en casi todos los proyectos, es el colocar a funcionarios ad hoc para que se puedan encargar de impulsar. Entonces pones en Proinversión a quienes te conviene, pones tu comité, ¿no? Entonces con ese comité tú trabajas, y de hecho se ha encontrado dinero en cuentas de algunos de los miembros de los comités. Esto y el otro, pues en lo que ya mencioné, ¿no? Apoyarte en determinados estudios de abogados que daban los informes exactamente a medida de las decisiones que ellos necesitaban tomar. Entonces emitían un informe legal para que ellos simplemente cogieran el informe, de acuerdo al informe legal número tanto, se decide determinado hecho, ¿no? Creo que esos son los hechos comunes. No sé, congresista Humberto Morales, damos la bienvenida al congresista Gilbert Violeta. Gracias, Presidenta. A través suyo saludar a los colegas de... Congresista Morales, perdóneme usted, la congresista Beteta iba a intervenir inmediatamente después del congresista García Belaúnde. Congresista Beteta, discúlpeme usted. Gracias, Presidenta. Sí, estaba después del congresista García Belaúnde, quien había pedido una interrupción. Primero, dar la bienvenida a los amigos y hermanos de la hermana Bolivia, a los senadores y diputados que también se han conformado una comisión para que puedan hacer las indagaciones respecto a los hechos de coimas y corrupciones por parte de las empresas brasileñas, que al igual que en el Perú venimos trabajando desde el año 2015. Desde el año 2015 se inició esta gran tarea, que si bien es cierto es una gran responsabilidad que como congresistas tienen que asumir este reto a fin de poder lograr identificar a los responsables, tanto políticos como funcionarios, que puedan tener vinculación directa o indirecta en la misma dirección de los hechos de corrupción. Hablamos de las empresas Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez, y muchas de estas empresas brasileñas también habrían hecho consorcios con empresas peruanas. Y a raíz de toda esta investigación se ha podido identificar la forma como las empresas brasileñas habrían logrado tener el éxito en obras importantes, no solamente ejecutadas por el gobierno nacional, sino también en algunos gobiernos regionales, y todo con la ayuda de funcionarios, por ejemplo, Proinversión, ¿no? Que era una institución, entre comillas, de alguna manera seria, conformada por técnicos, que ellos eran los encargados de llevar adelante los procesos para la licitación. Sin embargo, hemos podido identificar que son los mismos funcionarios, son los mismos profesionales que se han movido de un puesto a otro en los diversos gobiernos de turno. Estaban en un gobierno, eran viceministros posiblemente, eran funcionarios, luego pasaban a integrar Proinversión, y de Proinversión a su vez estos mismos funcionarios, estos mismos profesionales brindaban asesorías a las empresas brasileñas, y finalmente eran las obras que ellos podrían haberlos ejecutado. El gasoducto es un caso muy puntual, ¿no? Que cómo es posible que un funcionario de Proinversión, el señor Cadenías, era también funcionario del Ministerio de Energía y Minas. Posteriormente pasa también a brindar la consultoría a la empresa que finalmente fue adjudicada el gasoducto, y luego va como director de Proinversión. O sea, eran uno de los mismos funcionarios que estaban tanto en la actividad privada, en la actividad pública, y luego eran quienes tomaban decisiones. En realidad es un trabajo de mucho tiempo, hay que darle bastante dedicación, y aquí funciona más allá de lo legal,
trato o tratamiento que puedan ustedes tener como comisión va a ir más allá, porque donde levantas cada hojita, la verdad es infinito lo que pueden encontrar y no habrá tiempo para poder ir concluyendo. Sin embargo, una comisión de esta naturaleza tampoco puede permanecer por mucho tiempo porque puede perder la credibilidad. Y hay un caso muy importante y espero y deseo que no ocurra con ustedes lo que sí ha ocurrido acá en la Comisión Lavallato, el cargamontón, no solamente de grupos de poderes interesados en desbaratar el trabajo, sino también muchas veces colegas congresistas de diversas bancadas, porque seguramente no están de acuerdo con la metodología. Pero aquí siempre hemos hecho un llamado de que debemos de trabajar todos en un mismo sentido, cumpliendo un rol que el país nos ha dado a cada uno de los colegas congresistas, representarlos, ser sus fiscalizadores y hacer el control político. Y es bueno también señalar que en esta comisión se ha tenido aportes muy importante por parte de todos los integrantes, ¿no? Eso es importante rescatar al margen de nuestras diferencias, de nuestras discrepancias. Obviamente es una comisión que alberga, integramos congresistas de diversas bancadas y tenemos posiciones muchas veces quizás diferentes, pero en los momentos más críticos que ha pasado la comisión ha sido el sostén para poder mantener la firmeza, el aporte de muchos colegas congresistas con experiencia, como es el congresista García Belaunde, el congresista Mauricio Mulder, posteriormente la integración de los congresistas Gino Costa, el congresista Jorge Castro, el congresista Morales, que también se ha integrado conjuntamente con el congresista Violeta, y es un trabajo realmente de muchas horas. Dedican casi 4 días a la semana en esta comisión, y eso, ¿por qué es necesario? Porque a veces decimos, no, ¿para qué se pierde tiempo trayendo a un funcionario de nivel bajo? Pero muchas veces ese funcionario ha tenido que cumplir una orden del funcionario que tomaba las decisiones. Podríamos estar hablando del director de Proinversión, podría estar hablando de un ministro, podríamos estar hablando hasta de un presidente, que en algunos de los casos, de acuerdo a las versiones por los funcionarios, se han dado. Uno de los casos más emblemáticos y de la forma más vil y vulnerando todos los parámetros de control, que fue el IRSA, ¿no? Pese a que ha habido una observación por parte de la Contraloría, dejaron a un lado las observaciones, y aquí también habían aliados para esta corruptela. No solamente fueron funcionarios, no solamente son los empresarios, no solamente fueron algunos políticos. Lamentablemente los profesionales, también algunos profesionales se prestaron, como los estudios jurídicos de abogados, ¿no? Los estudios jurídicos de abogados, y de una manera inusual, irregular, cómo se había manejado Proinversión, de hacer las consultas vía teléfono. O sea, ellos acordaban y decían, queremos un sustento legal para darle viabilidad a esta licitación. Ya bueno, pues necesito un informe que me avale con un informe jurídico. Y llamaban por teléfono y por fax enviaban las supuestas respuestas. Incluso hemos podido detectar que días no laborables habrían ingresado. Por eso digo, no, hasta siempre todo acto de corrupción o robo o crimen, no hay crimen perfecto, como se dice, siempre quedan huellas, y dentro de ello hemos podido identificar las fechas que no coincidían. Si tú ves una fecha y esa fecha es sábado, por ejemplo, si las instituciones públicas no trabajan sábados, ¿cómo ingresó? ¿Cómo lo hicieron? Lo que significa es que simplemente trataron de suplir una decisión que se tomó con anterioridad, y para tener un sustento fue con un documento posterior. Y otros aliados que tuvieron para estos hechos también fueron los árbitros. Los árbitros jugaron un rol muy importante para los aliados de la corrupción en contra del Estado peruano. Y lo más indignante y lo más increíble es de que los árbitros que habían sido propuestos por el Estado peruano
pagados con la plata de todos los peruanos. Y también aquí, seguramente lo que voy a decir no les va a gustar a muchos, también medios de comunicación. Una asociación IPIS que recibió casi $250,000, ¿para qué? Y lo dijeron ellos mismos, que era justamente el objetivo de estas empresas brasileñas de venderse como que eran las mejores, ¿no? Entonces, de venderse como que eran las mejor empresas y que las obras de gran envergadura que tenían que ser invertidas en el país estaban en buenas manos. ¿Y cómo le pagaban? Con dinero, con aportes. ¿Y qué hacía IPIS? Condecorar, reconocer a algunos periodistas bajo ellos mismos, sus mismos mecanismos que tenían. Y bueno, pues ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando se quiso conformar la comisión Lavallato, vino el contraataque. Fueron los primeros en decir por qué tendría que formarse una comisión en el Congreso si ya estaba en el Ministerio Público. Pero lamentablemente el Ministerio Público, teniendo una información un año atrás, nunca hizo absolutamente nada. Les guste o no les guste, gracias a la Comisión del Congreso de la República, es de que se ha venido destapando todos los hechos de corrupción. Hemos puesto la delantera para que recién el Ministerio Público, a pasos de tortuga, quiera recién hacer lo que la Comisión ha avanzado. Eso es una verdad y no estamos mintiendo y no estamos exagerando, porque toda la información que lo que nosotros hemos ido mencionando y dando a conocer a la opinión pública, el Ministerio Público tenía la información. El Ministerio Público fue tan irresponsable, ¿por qué? Porque evitaron que las empresas Graña Montero, las empresas Odebrecht, OAS, Camargo Correa, todas ellas puedan haber sido embargadas. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, el señor fiscal de la Nación, se fue a suscribir un convenio, un acuerdo que hasta la fecha no sabemos en qué consiste ese acuerdo, solamente por filtración de alguna información, que habrían sido aproximadamente por $20,000, si mal no recuerdo, 20 millones que habrían suscrito, ¿no? Que le habrían dado un dinero garantizando para que ellos puedan ser colaboradores en esa investigación. Y por eso es que el Ministerio Público nunca pidió al Poder Judicial que se tomen las medidas que dice el Código Penal, que dice y que ampara nuestros ordenamientos jurídicos en el Perú para que se pueda dar trámite a todo ello. Simplemente se quedaron con eso y lamentablemente tuvimos ministra de Justicia que también legisló, sacó decretos legislativos para amparar y proteger a estas empresas corruptas. Esa es la verdad, lo que ha pasado y lo que posiblemente siga ocurriendo. Hasta la fecha vemos a un Ministerio Público lento en poder determinar la responsabilidad de muchos funcionarios, que ellos ya cuentan con toda la información y solamente vemos de manera sesgada, de manera clasificada, qué información deben de brindar y a quién deben de perjudicar. Lanzan algunas declaraciones, pero extractos, no de manera completa. Entonces, quiero decirles a ustedes, sé que hay mucho interés. La mejor recomendación es quizás convocar a todos funcionarios que tuvieron decisiones y luego posteriormente recién quizás convocar a ministros. A lo que viene sesionando la Comisión Lavallato, que es una reunión conjunta con representantes de Bolivia, quienes investigan también lo que son estas presuntas irregularidades de Odebrecht en este país. Adelante. Profesionalismo que lo he emprendido aquí y he observado su trabajo y lógicamente admiro su profesionalismo, su seriedad, que he recogido en el desempeño de esta comisión. Igual al señor Morales, y igual al señor Gilbert Violeta, igual a otros que, el señor Mulder, que acaba de retirarse, a ellos ya los conozco en otro momento. Pero el señor Violeta, por ejemplo, es miembro del partido PPK y es hombre
cercano a PPK. Sin embargo, aquí hemos tratado el tema del gobierno anterior y él se ha conducido con absoluta responsabilidad también. O sea, él no ha sido un estorbo para poder fiscalizar a su gobierno. Claro, en teoría sigue siendo su gobierno el actual, pero en fin, eso es otro problema que no vamos a discutir. Pero, digamos, él no ha sido un estorbo, como tampoco he visto que nadie sea un estorbo en esta comisión de los partidos que estamos investigando, o los gobiernos partidarios que estamos investigando en esta comisión, que todos un poco representamos, de alguna manera. Yo el que menos, y quizás también el señor Morales el que menos, porque hace muchos años que no somos... Bueno, ellos nunca han sido gobierno, ¿no? Pero nosotros hace 15 años que no somos gobierno, entonces por lo tanto ya todo eso es parte de la historia. Pero es muy importante que las personas que llegan a una comisión se desprendan de su etiqueta partidaria y que quieran investigar y llegar a la verdad, ¿no? La verdad no se puede ocultar, la corrupción es el peor de los males y que es un cáncer que destruye la sociedad. Entonces, esta comisión, presidenta señora Rivero, yo estando en esta comisión, he perdido amigos, muchos amigos. He dejado de ir a un club social inclusive. He perdido a algún amigo muy querido, que es parlamentario, que fue amigo mío durante 50 años y que ahora es parlamentario colega como yo, lo he perdido también como amigo, por estas investigaciones y por estas cosas que han ido saliendo, ¿no? Y por las críticas al gobierno. Él es oficialista, yo no soy oficialista. Y entonces, eso es una lección de vida, creo, ¿no? Porque cuando uno llega a esta comisión, tiene que llegar con la idea de que la verdad está por encima de la amistad. Y eso es lo que hay que rescatar. Gracias, congresista García Belaúnde. Es un testimonio valiosísimo. La verdad, acá casi todos hemos perdido amigos. Y en este periodo no solo hemos perdido amigos, sino que hemos ganado muchísimos enemigos. Pero es lo que toca cuando hay que investigar la corrupción. Congresista Morales. Gracias, presidente. Yo siempre con la paciencia del caso, esperando que me toque, ¿no? Bueno, pero con el respeto siempre por la antigüedad que acá puede interrumpir como quiere, ¿no? Siempre, claro, es parte de él. Hemos aprendido, yo quiero partir por la última parte que lo ha dicho Víctor Andrés y en algo también la presidenta, es que ha existido pues en este proceso una alianza que acá en mi país es legal, público-privada. Y cuando yo hablo de lo público, hablo necesariamente de los que toman decisiones, o sea, de partidos políticos. O sea, eso es el primer aprendizaje, bueno, de nuestra esquina. Entonces, los partidos políticos no solo tienen funcionarios que se han nombrado a lo largo de la historia, ¿no? Sino también tienen congresistas, en nuestro caso. En el caso de ustedes, eran pues diputados y senadores, ¿no? Y que durante ese proceso han podido negociar sus élites para luego, posteriormente, como lo ha dicho acá la presidenta, y es cierto, han podido legalizar sus acciones.